programas de instrucción de la conciencia fonológica. ¿Qué quiere decir un programa de instrucción? ¿Qué objetivo tiene y por qué es claramente efectivo trabajar sobre programas de instrucción de conciencia fonológica para prelectores y primeros lectores? Un programa de instrucción de conciencia fonológica son un conjunto de actividades que tienen un objetivo muy concreto a nivel fonológico y que desarrollamos de manera concreta, de manera sistemática. No son actividades sueltas, sino son actividades que trabajamos en un orden, con un objetivo y de manera sistemática. ¿Cuál es el objetivo de un programa? Evidentemente, el objetivo final de un programa de instrucción de conciencia fonológica es ayudar a los niños a percibir los fonemas de las palabras, descubrir su existencia y ser capaces de discriminarlos. Y por tanto, como paso posterior, ayudarles a hacer la conexión entre los fonemas de las palabras y las letras del alfabeto. ¿Por qué es interesante trabajar con un programa de instrucción de conciencia fonológica con prelectores y primeros lectores? Varias investigaciones señalan que aproximadamente el 25% de los alumnos de 6 años, independientemente de su contexto socioeconómico, no adquieren un nivel mínimo de conciencia fonológica para encarar un proceso de lectoescritura con éxito. Por tanto, sí un trabajo sistemático en materia de conciencia fonológica y un 25% de los alumnos que van a tener serias dificultades para encarar este proceso de lectoescritura. Sabemos también, en el National Reading Panel nos dice que los estudiantes a quienes se enseña fonética superan sistemáticamente el nivel lector a los estudiantes que les enseña una variedad de programas no sistemáticos o no fonéticos, incluyendo programas basales, enfoques lingüísticos integrales y programas de palabra completa. Por tanto, sabemos que aquellos estudiantes a los que han recibido una enseñanza sistemática en materia fonética superan sistemáticamente el nivel lector a los que no la han recibido. Y también sabemos que hay un porcentaje, 1 de cada 4 niños, sin una instrucción directa, va a tener dificultades para adquirir estas habilidades necesarias para un programa, para adquirir este proceso de lectoescritura. ¿Cómo debería ser un programa de instrucción? Vamos a daros algunas consideraciones, unas consideraciones que vendría a ser el esquema que podríais aplicar para guiaros en esta construcción de un programa. Vamos a ir describiendo las distintas áreas que debería trabajar un programa. Respecto al nivel lingüístico, trabajamos 5 principales áreas a nivel lingüístico. Empezamos trabajando la escucha activa. Sabemos que la conciencia fonológica es la habilidad para entender la arquitectura del lenguaje, no la significación, sino la construcción del propio lenguaje. No estamos, pues, acostumbrados a escuchar la construcción del lenguaje. Estamos acostumbrados a escuchar para entender. Por tanto, la primera área que deberíamos trabajar es la escucha activa. Por tanto, ser capaces de escuchar de manera activa. En segundo lugar, trabajaríamos el área de las frases y las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que entender que la primera gran construcción del lenguaje son las frases, y las frases están formadas por unidades más pequeñas que son las palabras. En tercer lugar, trabajaríamos la conciencia de rima. En cuarto lugar, trabajaríamos la conciencia de sílaba y en quinto lugar, trabajaríamos la conciencia de fonema. Para acabar todo el proceso, estaríamos preparados para empezar a trabajar la correspondencia grafía-fonema, pero no sin antes haber trabajado bien estas 5 áreas. Respecto a las tareas dentro de cada una de las áreas, y me enfocaré en las áreas de conciencia silábica y conciencia fonémica. Trabajaríamos primero tareas que nos permitan rimar las sílabas o los fonemas. En segundo lugar, trabajaríamos tareas que me permitan analizar y, por tanto, identificar el número de sílabas, el número de fonemas, para acabar trabajando las tareas que me permitan la modificación, ya sea añadir o suprimir sílabas o fonemas. Respecto a la posición de la sílaba o del fonema dentro de una palabra, primero notaríamos el orden, primero el inicial y después el final, y en relación a la modificación
primero añadiríamos o suprimiríamos sílaba o fonema inicial y lo mismo añadiríamos o suprimiríamos sílaba o fonema final. Respecto al tipo de fonema, cuando trabajemos con ciencia de fonema, el tipo de fonema es también importante. Los que presentemos, deberíamos presentarlos en un cierto orden. Empezaríamos por presentar vocales en posición silábica y después consonantes. Y respecto a las consonantes, presentaríamos primero palabras con consonantes fricativas y después trabajaríamos consonantes oclusivas. Un par de consideraciones respecto a la duración de la sesión. En prelectores es recomendable que un programa de instrucción de conciencia fonológica sea diario, de instrucción diaria por un periodo de 15-20 minutos diarios. ¿Tienen que ser seguidos? No. Podemos usar actividades en distintos momentos del día, pero que acaben sumando este monto de tiempo. Las actividades que os proponemos o las actividades que pensamos que son más efectivas no siempre son actividades que tenemos que hacer con una ficha, que tenemos que hacer con un lápiz, que son, digamos, entre comillas, aburridas. Al contrario, podéis trabajarlo mediante actividades de juego, actividades de movimiento, actividades plásticas, etc. Pero tener en cuenta que las actividades de instrucción de conciencia fonológica deberíamos introducirlas en una aula de infantil o en una aula de prelectores por un tiempo de unos 15-20 minutos al día, cada día. Esto sí, cada una de las áreas debe tener un objetivo de aprendizaje claro y debe seguir un orden concreto. Para niños con necesidades educativas especiales, la idea es poder trabajar en sesiones de 30 minutos durante un mínimo de 12 semanas. Últimas consideraciones. Yo creo que la más importante, y hay varios estudios que así lo corroboran, tanto hay un estudio del 98 de Wharton, McDonald, Presley y Hampton, que nos dice que los programas más eficaces para enseñar a leer señalan que los buenos maestros incluyen la enseñanza de conciencia fonológica en diferentes actividades y de diferentes tipos a lo largo de toda la jornada. Por tanto, esta idea de tener las actividades relacionadas con conciencia fonológica siempre presentes en el aula, cada día presentes en el aula y de manera distinta y a poder ser de manera lúdica y de manera amena. Son actividades que pueden ser divertidas, que pueden ser creativas, tanto para maestros como alumnos y sobre todo que son efectivas. Dejarme ahora explicaros muy brevemente el desarrollo esperado. Y yo creo que el desarrollo esperado a nivel de conciencia fonológica puede un poco guiaros en el tipo de actividades que podéis plantear en cada una de estas etapas. De los 4 a los 5 años, ¿qué puede hacer o qué debería aprender a hacer? En primer lugar, puede escuchar atentamente y discriminar sonidos, puede discriminar palabras en frases, puede discriminar palabras de pseudopalabras, puede decir si dos palabras riman o no riman y puede generar una rima sencilla a partir de una palabra monosilábica, por ejemplo, sol con gol. Y sobre todo, lo que os decía, puede aprender a hacer todas estas actividades. De los 5 a los 6 años podríamos discriminar palabras largas de palabras cortas contando las sílabas. Podríamos aislar y manipular sílabas iniciales y finales. Podríamos aislar y manipular el sonido inicial de una palabra. Y podríamos separar la pronunciación de los sonidos en palabras de 2 o 3 fonemas. Por tanto, de los 5 a los 6 trabajaríamos toda la conciencia silábica y empezaríamos a introducir la conciencia fonémica. De los 6 a los 7 podríamos aislar y pronunciar todos los sonidos en palabras de 2, 3 y 4 fonemas. Podríamos separar la pronunciación de los sonidos de palabras de 4 fonemas que contienen grupos consonánticos al inicio de la palabra y podríamos manipular, suprimir, añadir y sustituir sonidos iniciales y finales de palabras de 3 o 4 fonemas. Por ejemplo, ¿qué palabra resulta si a balón le sacamos la B inicial? Y de los 7 a los 8
podríamos aislar y pronunciar los sonidos de palabras que contienen grupos consonánticos iniciales, como por ejemplo flor, o podríamos separar los sonidos en palabras que contengan grupos consonánticos iniciales, finales y mediales. Lo importante es que todas estas tareas podemos enseñarlas, que debemos hacerlo. Hay un 25% de los niños que sin una instrucción clara van a tener serias dificultades, que independientemente de este 25%, todos los alumnos se van a beneficiar de un programa de instrucción de conciencia fonológica. Y en segundo lugar, lo importante para mí es decir que debemos transmitir este programa en un orden lógico y con una serie de actividades que vayan a trabajar sobre todas estas áreas.